Oruña es una nueva cita del Aula de Literatura José Cadalso. Como ya saben, es una actividad organizada por la Delegación de Cultura, una apuesta personal de su concejala, Ana Ruiz Domínguez. Hoy tenemos, como bien has dicho, a María Oruña con nosotras. Bienvenida, María. Hola, muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias al Ayuntamiento, a Ana en Cultura, a todo el departamento del Ayuntamiento de San Roque por haberme invitado. Para mí es un placer y es un honor estar aquí. Y además esta entrada descorriendo aquí como si fuera un velo, en un teatro, me ha parecido súper bonito y me ha encantado el pueblo. O sea, ya quiero volver. Sí, y vamos a esperarte. Ahora seguiremos y vamos a ir hablando. Voy a entrar a matar. Estábamos con las cortinillas cerradas. ¿Y qué me has dicho, María? No me acuerdo. Bueno, pues sí, me has dicho que teníamos que entrar bailando. Es la primera vez que me lo decían, pero no se me da muy bien. Yo no sé a ti cómo se te da el tema de A mí lo de bailar bien. No lo voy a hacer aquí porque todos tenéis para grabar, pero claro, es que ha sido una entrada tan espectacular, tan chula, que no me lo habían hecho nunca así. Digo, pero esto es como, ¿no? Sí, el teatro. Claro. Bueno, no vamos a hablar de baile, vamos a hablar de libros y de otros temas. María tiene la serie de libros, ya entramos ya directamente, tiene la serie de libros de Puerto Escondido. El primero de la serie es, luego entraremos en lo de serie, saga y demás. El primero es Puerto Escondido y el último publicado es Los Inocentes, ¿vale? Que es este aquí. Luego le hablaremos ya de otros libros. Los Inocentes recupera los mismos personajes de la serie, porque es una serie, tenemos los mismos personajes, pero son libros autoconclusivos, ¿vale? O sea, se pueden leer, mucho mejor leer los anteriores por ciertos temas. Voy a intentar evitar el spoiler al extremo. Recuperamos a los mismos protagonistas, a Oliver Gordon, a Valentina Redondo, y empieza el libro fuertecito, como suele ser habitual en este tipo de libros, y empezamos con un asesinato en masa. Cuéntanos un poquito más. Bueno, pues como tú decías, es una serie, este es el 6º libro, con misterios independientes y autoconclusivos. ¿Por qué una serie? Bueno, porque única y exclusivamente en cada misterio se repiten los investigadores. Si lo pensáis, las series de Poirot, de Agatha Christie o de Conan Doyle con Sherlock Holmes también son series, pero ocurre algo que no sucede con la serie de Puerto Escondido, que es que los investigadores tienen una vida personal plana. Es decir, no tienen pareja, no tienen perro, no tienen gato, no van a pilates, no tienen un vecino con el que discutan, nada. Y si no, podéis hacer la prueba. Seguramente muchos de vosotros ni siquiera sabéis cuál fue primero, si asesinato en el Orient Express o si muerte en el Nilo. ¿Por qué? Porque os da igual, el investigador siempre es el mismo. Sin embargo, en Los Inocentes, por ejemplo, que es el 6º de la serie, la investigadora está a punto de casarse, con lo cual ya le metemos toda la caña posible a nivel personal con un crimen masivo que resolver, y en el primer libro está soltera. Esa es la única realmente diferencia y por eso a la gente le gusta leer desde el principio, a pesar de que cada libro sea un misterio diferente y autoconclusivo, y a pesar también de que cada libro incluya un género detectivesco distinto. Vamos a hablar de eso también. Claro, y en que es lo que me faltaba, hice el thriller de acción y claro, yo tenía que empezar pues dando zapatilla, ¿no? Sí. Se mueren muchos y comenzamos con un mirlo acuático que va sobrevolando la escena, que se supone que es un ave que simboliza la pureza porque solo existe en los lugares donde pues el agua es pura y cristalina, y sin embargo ese ave, mientras está sucediendo el crimen masivo, lo que está haciendo es cazar, está matando. Nos está avisando de que también nosotros, que siempre nos creemos los buenos del cuento, a lo mejor también a veces hacemos nuestras villanías, ¿no? Y luego veremos cómo ese mirlo sobrevuela por ahí. Bueno, empezamos fuertecito. Como has dicho, cada una tiene su género diferente, vamos a hablar. Esta es la más policíaca, el thriller de acción, como tú dices. ¿Cómo ha sido la elección, en este caso quizá por descarte, por así decirlo, porque ya habías ido cubriendo los anteriores? ¿Cómo ha sido elegir un tema para cada una, un género, perdón,
para cada una de las novelas? Bueno, yo voy mucho por pálpitos y yo soy de las que piensa que las historias hay que buscarlas. No llegan a tu despacho oteando el horizonte ni mirando al infinito, ¿no? Entonces sí es cierto que cuando yo estaba investigando hace ya 3 o 4 años para El Camino del Fuego, que es la novela anterior a esta, que hice un domestic noir, estaba en Escocia y había un libro de crímenes antiguos que un amigo mío, no sé por qué, porque ya se ve que yo tengo cara angelical, se empeñó en que me iba a gustar mucho y me lo compré. Tardé un poco en leerlo, estaba en inglés, era un inglés un poco técnico a veces y tal, pero bueno, me lo leí y descubrí que había habido un caso en Europa de un crimen masivo que me pareció espeluznante y bestial y dije, wow, ¿y si yo hago algo parecido? Y luego vas uniendo cosas que en mi vida viajera voy descubriendo, ¿no? Pues por ejemplo, el balneario de Puente Viesgo, que es el escenario de Los Inocentes, ya lo había conocido hacía años cuando documentaba un lugar a donde ir y yo quería el contraste entre la pureza, el lugar idílico y la maldad con mayúsculas, ¿no? Del que mata de forma indiscriminada. Y fueron uniéndose las piezas, pero porque yo creo que las historias se cocinan poco a poco y salen pues cuando les toca. El Templo del Agua, lo has mencionado tú, es un sitio idílico, maravilloso, estupendísimo, ideal como para morirse. Sí, ya de morir, ya puesto. Qué mejor que en el balneario del Templo del Agua. Están encantados contigo. Bueno, conste que yo pedí permiso, lo mismo que haría si vengo por San Roque para no fastidiar el censo poblacional y decir, oye, mira, me voy a cargar a no sé cuántos, ¿os parece bien? Casi siempre les parece fenomenal. Y sí que es verdad que me dijo Iñaki, el responsable de marketing comercial allí en el balneario, decía, nunca hemos tenido estos resultados, viene muchísima gente, algunos reproducen el crimen, y yo, ¿pero cómo lo van a reproducir? No, juegan como que fíjate aquí, tal cual. O hacen la ruta que hago que vayan por la senda del Pas. Y claro, la gente es muy divertida, la gente es maravillosa y sigue el juego. Y fue increíble porque creo que fue al día siguiente de que saliera la novela, ya iba la gente al balneario a pedir a ver si la podía comprar allí. O sea, fue increíble, al final Planeta tuvo que arreglarlo todo para que se pudiese comercializar allí la novela, porque la gente incluso los veían irse al agua con el libro. Y buscaban el sitio, a ver, ¿dónde están las cámaras? Aquí y tal. Y claro, todo está ambientado de forma realista y todos ven que todo lo que yo describo existe, ¿no? Y entonces van buscando incluso para masajes y todo, aunque no se los quieran dar. Y dije, por favor, no volváis locos al personal, pero nada, la gente es muy divertida. Ya aprovechaste, ¿no? O sea, tú con esto de la investigación pasaste unos cuantos días en el balneario. No exactamente, no soy yo mucho de balneario. Aparte soy de tensión baja y no me viene muy bien el agua muy caliente y yo lo que suelo hacer es observar. A lo mejor me siento en una esquina y observo. Y me gusta ver a toda clase de personas, toda clase de comentarios y aprendo y voy tomando notas. Y de hecho al Templo del Agua fui solo en 2 ocasiones, después ya no, después ya con toda la promoción. Recuerdo que estábamos con Página 2 a las 8 de la mañana sin desayunar antes de que llegasen todos los clientes, grabando allí que hubo que parar parte de los motores porque si no hacía mucho ruido, estábamos como a 35 grados. Recuerdo que digo, no sé cómo vais a quitar los brillos aquí, y ahí ya sí que estuve mucho tiempo en el Templo del Agua, pero fue a posteriori de escribir la novela. Vamos a hablar un poquito más de turismo, vamos a hablar de todo, tranquilidad, de libros, pero en la serie de libros de Puerto Escondido es en Cantabria, te van a hacer hija adoptiva porque tú eres gallega, luego hablaremos también de Galicia. Y cuéntame, ¿es verdad que la gente te pide que mates gente en sus pueblos? Todo el tiempo. Llegan los alcaldes y tal, dicen, mira, si no te importa pasar por el pueblo, que tenemos allí un hotel muy majo y puedes matar a quien quieras y tal. Y claro, digo, a ver, pero es que no funciona así. A veces me dicen, oye, ¿y por qué no haces un crimen en tal sitio que es súper bonito y tal? Y yo, ya, pero es que en mi cabeza no funciona así. De hecho, por ejemplo, en un lugar a donde ir, que el crimen arranca en una mota, que es una base de una antigua construcción medieval de 1000 años de antigüedad, a la que nadie hacía caso allí, que iban los perros allí a hacer sus cosas, o sea, nada.
es alucinante, ¿no?, que tengamos todo ese misterio, todas esas historias delante de los ojos y no les hagamos caso hasta que nos las ofrecen con el envoltorio adecuado. Cuando salió ese libro, el segundo de la serie, me llaman del ayuntamiento y me dicen, mira, no podemos más, vamos a poner el cartel este rosa de se va por aquí, porque no hacen más que venir gente al ayuntamiento a preguntar y tal. Digo, pero es que eso es maravilloso. Es maravilloso porque la gente entiende que los libros están vivos y que son las historias las que nos unen. Es lo que nos unía antes, alrededor del fuego, hace milenios, y lo que al final nos sigue uniendo. Cuando yo llego aquí y conozco gente, hoy mismo cuando venía con el chofer, buscamos puntos de unión. Y me decía, pues yo estuve en el Grove, pues yo estuve en Galicia, pues tal, y ya buscamos referentes comunes. Y esto es lo que hacemos con los libros. Al final también nos aportan villanos, malvados, códigos morales, héroes. Y esto es lo que al final, alrededor del fuego, nos hace compartir, debatir, etcétera. Y esto es lo que a mí me gusta, ¿no?, de las historias. Perdón que me he enrollado. No, perfecto, para eso estamos, vamos a charlar. ¿Te has planteado hacer guías de viaje? Porque se hacen tours y se hacen visitas guiadas por los sitios donde suceden las novelas. ¿Te has planteado realmente hacer algo, sacar provecho, vamos a decirlo así? No, nunca, y no creo que lo haga jamás. ¿Por qué? Porque es verdad que de mis libros se han hecho y cada vez se hacen más rutas turísticas. Para mi sorpresa vienen hasta desde Latinoamérica a hacerlas, que es una cosa que a mí me deja alucinada. O va un grupo de 30 personas desde Mallorca o desde Valencia, pues a Cantabria, a Galicia, lo que sea. Y a veces me dicen, oye, ¿vienes? Y yo, pero es que yo tengo mi trabajo, yo no puedo ir porque haya una excursión o lo que sea, o para vanagloriarme yo y decir, ay, qué bien. No, si esto beneficia o reporta algo a ese ayuntamiento concreto, me alegro muchísimo, pero es algo que es ajeno a mí. Yo solamente cuento historias, ese es mi oficio, y no me dedico a ello, pero sí me alegra mucho, no muchísimo, que se reconozca el patrimonio histórico, la idiosincrasia de los lugares que yo describo, porque a veces parece que están como perdidos y abandonados. Antes lo comentábamos, cuando tomábamos algo, yo he llegado a San Roque y para mí era un gran desconocido este lugar, y ya mi cabeza iba germinando historias. También os he picado un poco, ya me ibais soltando, lo de los espías, lo de los búnkers, pero sí que es como, me dan ganas de explorar. Yo sé que aquí hay alguna historia y eso es lo que hay que buscar. Después, claro, moriréis alguno de vosotros, pero yo me ofrezco es lo normal. Voluntaria, no puedes matarme tranquilamente, no pasa nada. Volvemos, vamos a ir uniendo puntos, como has dicho. ¿Partías de un hecho real para Los Inocentes? ¿Has utilizado otras veces crímenes reales? Siempre. ¿Por qué? Porque yo sé que en la práctica los lectores de novela de misterio, policíaca, negra, como la queráis denominar, estáis muy entrenados, sois muy listos, muy lectores, y al final siempre dicen, claro, yo recibo mensajes todos los días a través de mis redes, de la web, pues esto no me lo creo, pues esto no sé qué, esto no sé cuánto. No, fastídiate, porque esto pasó en la vida real, peor todavía. Incluso yo suelo dulcificar lo que ha pasado en la vida real. Y, por ejemplo, lo que sucede en Los Inocentes, yo creo que fue más bestial lo que sucedió en la vida real, o incluso en el anterior, que es, siendo un domestic noir, también está inspirado en crímenes o en acontecimientos reales. El de Lo que la marea esconde, que es el misterio de habitación cerrada, muchísimos lectores me han escrito diciendo, pero es que este hecho histórico con el que tú resuelves el crimen, lo he buscado en Google, y yo ya sabía que lo ibais a buscar. Y es verdad, y yo, pues claro, ahí está la gracia, por eso soy tan buena. Ahí está la gracia, en que, si os fijáis, por ejemplo, ese personaje histórico al que yo aludo en Lo que la marea esconde, todos lo conocéis. Y sin embargo, nadie sabía, a lo mejor, ese detalle de su vida, ¿no?, o cómo había fallecido y tal. Y esto es bonito, es interesante, porque es como un resorte que dices, oye, sí, nos interesa esto, y ya no vamos a ser turistas cuando vayamos por ahí, vamos a ser viajeros del tiempo. Viajeros del tiempo, me encanta. Hemos hablado de Cantabria, vamos a hablar de Escocia. Porque Escocia, si habéis leído los libros o los vais a leer próximamente, tiene un componente muy importante en la serie de los libros de Puerto Escondido, y de hecho, en el anterior, el
Camino del Fuego, sí, El Camino del Fuego, sales por primera vez de Cantabria, bueno, salen los personajes, los protagonistas de Cantabria y viajan a Escocia. Además, con un misterio metaliterario, que son de mis favoritos. Cuéntanos un poco cómo fue ese... ¿Estabas en un viaje en Escocia que dijiste, bueno, esta gente los tengo yo que mover un poquito? No, ¿Cómo? a ver, si cada libro era un género, hacía un homenaje a un tipo de autor, a un género detectivesco diferente, y yo quería hacer un domestic noir. El domestic noir, para el que no lo sepa, el investigador es un negro doméstico, ¿no? Una novela de misterio doméstica. El investigador no es policía o no puede ejercer de policía. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer que Valentina y su equipo, que al final de forma parcial también colabora, cómo puedo hacer que no tenga las armas policiales ni forenses para investigar y vamos a ver si es tan lista como el resto de los mortales cuando tiene un misterio, ¿no? Y si no tiene esas herramientas. ¿Qué hago? La mando de vacaciones, que ni vacaciones ni nada, claro, ya se muere alguien, ya hay un incendio, ya de todo. Pero es un libro muy, muy arriesgado. ¿Por qué? Porque así como aquí hago un thriller de acción pura y dura, en este anterior, como tú dices, es un libro metaliterario con guiño a los románticos del siglo XIX. Y yo sé que todos mis lectores, no, a lo mejor dicen, pues a mí, pues este no es mi rollo. Así como el anterior, un misterio de habitación cerrada, que hace guiño a autores de comienzos del siglo XX, americanos, franceses e ingleses, pues a lo mejor dice, pues a mí es que el tema Agatha Christie no me convence. Bueno, pero sin embargo siguen leyendo, yo creo, porque ven que son libros trabajadísimos, escritos con mucho respeto y porque al final sienten curiosidad por, bueno, ¿y qué va a ser lo siguiente? Y también aprenden, ¿no? Dice, vale, esto es un género tal y se habla así, se escribía así, vale, ¿y cómo es como el anterior, donde fuimos invencibles, que hace guiño a novelas de corte gótico, tipo Rebeca, de Daphne du Maurier? Quien no haya leído el libro habrá visto la peli de Hitchcock, pues hace guiños descaradísimos, un único escenario, un caserón que parece que tiene fantasmas, ¿no? Y la gracia está en proponer también a los lectores un juego de ingenio, en provocarlos, planteando algo imposible, pero que sepan que nunca jamás en mis novelas va a haber fantasía, que solamente su sentido común, su ingenio, la historia y la ciencia van a responder, ¿no?, a la solución del misterio. Yo creo que al final es un poco un voto de confianza también hacia el autor. Me explico. A mí Byron no me interesa, sí me interesa, pero sí. Vamos a poner, a mí Byron no me interesa, pero sí me interesa María Oruña. Pues adelante con Los faroles, o sea, me da igual. Bueno, claro, pero date cuenta que yo cuando meto a Lord Byron, que era un tío interesantísimo, estaba como una maraca, ya también lo digo, pero y era la típica persona que te podía caer fatal, histriónica, exagerado, en fin, pero llenaba un lugar al llegar, no pasaba desapercibido. Y a mí me interesan las personas que salen de lo gregario, que nos llaman la atención, al igual que las historias. Yo puedo decir, bueno, ¿de qué va mi próxima novela? Pues es que tuve un amor este verano, ya bueno, ¿y quién no? Pero ¿por qué ese amor merece la pena ser contado? Pues me pasa igual con las personas. ¿Por qué merece la pena esta persona hablar de ella? ¿Qué tiene de especial entre tantos miles de personas? Mira, pues porque salió de este grupo tan gregario, tendemos, ¿no?, a la manada, y me llama muchísimo la atención estas personas que tienen esa valentía de imponer lo que son en un momento concreto histórico. Y bueno, asumo el riesgo de cambiar de registro con cada libro, al igual que lo asumí con El bosque de los cuatro vientos, que es una novela histórica, que para que todos estuviéramos tranquilos ya maté a alguien en las primeras páginas. Fue un corte, claro, que en la editorial me decían, pero jolín, que la serie va como un tiro, ¿estás segura de que vas a hacer eso? Y digo, sí, ¿por qué? Pues porque es el pálpito, es el... Sientes, a veces llega un momento que tienes un fuego dentro que tiene que salir y sería terrible escribir algo, para mí, por encargo o así, porque eso se nota. Sí. Si yo me emociono al escribir, vosotros notaréis esa emoción al leer, pero si yo me aburro, va a ser terrible, porque vosotros vais a empezar a leer en diagonal y eso no puede ser. Ahora hablaremos también de El bosque.
Hemos hablado de los personajes, tenemos protagonistas comunes, hemos hablado de metaliteratura. Vamos a ir desarrollando un poco a poco. ¿Qué prefieres empezar? ¿Por literatura o personajes? Tú decides. Me da igual. Como me los conozco todos. Y vamos a hablar de todo, tú no te preocupes. Bueno, pues vamos a hablar de personajes. Venga. Tenemos a los dos protagonistas, tenemos muchos personajes. Tenemos a Valentina y tenemos a... Ay, me quedó en blanco. Oliver. Esto es una pregunta que me gusta mucho hacerla, sé que es complicado, pero ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? ¿Cuál es tu personaje favorito? Pues mira, con el que más me he reído escribiendo es el impertinente, insoportable, vago Sabadelle. Lo tengo aquí porque era una de las siguientes preguntas, porque es fantástico y además aquí, no quiero hacer spoiler, pero le vemos un giro. Bueno, evoluciona porque, claro, lo que no puedes hacer son arquetipos ni estereotipos, y este es el simpático, este es el tonto, este es el listísimo. Ni siquiera Valentina es un personaje de mente preclara, inteligentísima, que lo deduce todo y a los demás nos deja con el ego y el amor propio por los suelos porque dices tú, Dios mío, pero qué lista es. No, ella realmente trabaja en equipo y a veces ves que despunta más en algunos libros y en otros no, pero porque para mí la vida real es así. Nosotros no estamos siempre en crecimiento personal hacia arriba, ni estamos siempre en la cresta de la ola. Yo hay días que me levanto, estoy hecha polvo, y hay días que me miro al espejo y digo, ay, qué mona estoy hoy. Y otros que digo, por favor, voy a sacar la basura, espero no encontrarme a nadie. Y es así. Y entonces, sí que me gusta, una vez más, asumir ese riesgo y que todos los personajes vayan cambiando, que no siempre sea lo esperable lo que van a hacer. Y con frecuencia también, no sé si me lo ibas a preguntar si yo soy Valentina o no, que es lo que me preguntan siempre, y ya te adelanto que no, a pesar de que es más joven que yo, pero ahí está la gracia del escritor, en que realmente yo soy todos y no soy ninguno. Yo soy el tarado, el inútil, el pusilánime, el villano, el erudito, el niño pequeño y el juez que habla de forma súper, técnica. Y la gracia está en que no se note. Entonces, para mí es muy divertido, ya te digo, si tengo que escoger alguno, todos tienen su gracia, pero Sabadelle es el único personaje con el que yo me he reído en alto, porque yo soy de carcajada muy difícil. Como buena gallega, cuesta sacarme la carcajada. Y de verdad, estar delante del ordenador y decir, pero ¿cómo eres tan inútil? Que de verdad, ¿cómo haces esto? Y ya va a salir... Esto suena un poco de loco, pues al final que tienen vida los personajes, pero es que yo cuando escribo, aunque tengo una escaleta, a veces los diálogos ya van solos, van a toda velocidad, y yo sencillamente es como que transcribo lo que estoy viendo. Es como que entro, es como si en vez de estar ahí estoy dentro del escenario y solo tengo que reflejar como con una cámara lo que estoy viendo. No te iba a preguntar si eres Valentina, pero sí te iba a preguntar y te voy a preguntar ¿cuál es el personaje que más te ha costado escribir? O sea, Sabadelle ya sabemos que lo tienes en tu corazoncito. ¿Cuál ha sido un personaje que tú has dicho, con este sudado? Pues mira, precisamente villanos y villanas no. Incluso solamente hay un libro de toda la serie en el que villano o villana es un psicópata. En el resto de los libros, claro, porque, a ver, yo nunca he asesinado a nadie. Y uno podría decir, caray, pues puede ser más o menos fácil de escribir cómo piensa una persona, ¿no? Así, pero en mi caso, siempre que hablo de alguien, procuro ponerme en sus zapatos y puede ser más o menos complicado, pero todos los movimientos que pivotan alrededor de los personajes implican sentimientos de odio, rabia, ambición, amor, desamor. Todos podemos intuir, ¿no?, cómo va eso. Pero en Los Inocentes hay un personaje, que es el estudiante, que, voy a intentar decirlo sin hacer spoiler, tiene un origen sociocultural y geográfico diferente al del resto de los personajes, de forma deliberada, porque yo quería ampliar la perspectiva de los lectores, y su forma de hablar, sus ambiciones personales y su código moral, ya solo por su origen sociocultural y geográfico, es muy diferente al del resto que se ha criado aquí en Europa. Y esto a mí me interesaba, pero quería hacerlo de forma fidedigna y sobre todo la forma de hablar
que fuese fidedigna a su lugar de procedencia. Me llevó, no horas, me llevó muchos días de investigación, de audios, de sumergirme en documentales, etcétera, a pesar de que su participación no sea a nivel de volumen de páginas tan amplia, pero sí que quería ser muy respetuosa porque, claro, también me leen en ese país de origen de este personaje, ¿no? Y de momento están todos contentísimos. O sea que creo que ahí salvé con nota. ¿Eres de las que utiliza la venganza personal para los personajes? Me explico. Bueno, creo que sabes por dónde voy. De fulanito alguna vez me hizo tal, me adelantó con el coche cuando iba a entrar en el garaje en la urbanización, se va a enterar. ¿Eres de las que utiliza ese tipo de cosas? No, porque no hablo jamás, nunca, de mí ni de mi vida, ni en mis redes sociales, ni en mis libros. Para mí los libros son como un trabajo de artesanía, es algo que yo construyo para exponer y que funcionan como la maquinaria de un reloj. Para mí tiene que ser como un cuadro. Cuando vas a un museo tú ves la composición, los cuadros se ven, todos sabéis, a lo lejos y solo te acercas para ver los detalles. Los colores, la fuerza, el orden de la imagen, todo tiene que estar correcto. Y eso me lleva muchísimo esfuerzo, pero también me esfuerzo muchísimo en que no se note el trabajo que me ha dado. Pero nunca llevo nada de mi vida personal ahí. Por ejemplo, en mis redes solo se ve a mi perro. Me parece súper curioso que luego veo, me decían el otro día en la editorial, oye, ¿sabes que en Google lo más buscado es María Oruña pareja, María Oruña no sé qué? Yo, pero hermanos, yo, pero ¿qué interés puede tener? Mi vida nunca va a estar en un libro porque es una vida corriente y normal, no tiene nada de interesante. Para una novela me refiero. Pero sí que creo que, por ejemplo, lo que tú apuntas de la venganza, no mía, personal, pero la venganza sí que es algo muy interesante a trabajar en un libro. Por ejemplo, en Los Inocentes, además de trabajar el concepto de quién es realmente inocente a nivel social, trabajamos la venganza. Y en este sentido hago muchos guiños al Conde de Montecristo, de Dumas, porque para mí es el libro por antonomasia de la venganza. Y nosotros que, insisto, siempre nos creemos los buenos del cuento, quien no haya leído el libro, que se lo recomiendo, sobre todo la primera parte, me parece la más brillante, habrá visto la peli, reconozcámoslo. En el momento en el que el protagonista escapa de la isla de If, multimillonario, porque ha sido metido en una cárcel de manera injusta, con engaños y tal, todos estamos esperando pasar la página porque queremos que se vengue. Queremos que se los cargue a todos. Y somos así, esa es la realidad. Y eso sí me interesa desmenuzarlo. A ver, sí se me ve el plumero, se ve quién soy, se ve lo que me interesa por las temáticas de fondo que hay en las novelas. El abandono de la cultura, el abandono del patrimonio, el alcoholismo, el feminismo. Muchísimas cosas que realmente hablan los personajes y que realmente el lector va a decidir si se queda con la capa de arriba, que es la divertida, entre comillas, que es quién habrá sido el who do it, ¿no? Quién lo hizo y cómo lo hizo, el juego de ingenio, y luego las otras capas, que son las que a mí realmente me motivan para escribir la novela, que son los temas de los que hablo. Has hablado de Dumas, has hablado del Conde de Montecristo. Encontramos, bueno, en general en todos tus libros, en El Camino del Fuego ya habíamos hablado de Byron, en este encontramos un montón de citas de Dumas, de Agatha Christie, has hablado antes del Misterio de Habitación Cerrada. También, cuéntanos todo este juego metaliterario, porque precisamente en Los Inocentes como que vas dejando... Sí, esto por ejemplo en El Bosque no lo hice porque no era una novela de ese corte. Pero en todos los libros de la serie, al comienzo de cada capítulo, hay una cita de un autor concreto que es una pista y una provocación de lo que va a pasar en ese capítulo. A veces puede ser una pista más o menos ambigua, pues por ejemplo, en Puerto Escondido, una cita de Pavese, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Va a morir alguien en ese capítulo y ese autor se suicidó. Entonces, puedes ir sospechando cosas, ¿no?
son así las citas. En este caso, en Los Inocentes, lo que nos vamos a encontrar son citas de, sobre todo, pues como decía, de Dumas, por el tema de la venganza con el Conde de Montecristo, y de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, porque realmente vamos a analizar si realmente los que nosotros consideramos culpables son tan culpables y los inocentes pues no lo son tanto. Y esto pues sucede en todos los libros. Pues el Domestic Noir, pues las citas, ¿de qué son? Pues de románticos del siglo XIX. Lo que la marea esconde, solo, única y exclusivamente, son citas de libros de misterios de habitación cerrada, de comienzos del siglo XX. Son guiños y que luego, para mi sorpresa y mi agrado, los lectores han ampliado su perspectiva y han empezado a comprar esos libros. Claro, porque esas citas son reales, ¿no? Háblanos del título, Los Inocentes. Bueno, yo realmente no. Este título le dimos muchas vueltas. Esto es más casi culpa del director de la editorial, porque había una cita de Agatha Christie en la novela que decía que los inocentes nunca tienen coartada, ¿no? Y yo estábamos comentando las citas y él me dijo eso, ¿no? De los inocentes nunca tienen coartada, y yo completé, pero los culpables siempre tienen buenas historias. Y entonces nos empezamos a reír y dijimos, bueno, pues Los Inocentes, ya lo tengo, el título. Y bueno, quedó así, y realmente es una cuestión. Muchos lectores, en el momento en que descubren por qué se titula así cada uno de mis libros, casi siempre mandan un mensaje. Y en mis redes las llevo yo, mi web también, yo recibo todo, y es increíble qué emocionante resulta, ¿no? Cuando dicen, pues me gustó el título, tal, o no sabía que iba a ir por ahí la cosa, o así. Es bonito. Has hablado del título, vamos a entrar ya también en el tema de la escritura, pura y dura. ¿Qué manías tienes, si tienes alguna, a la hora de escribir? ¿Eres de las que necesita un escritorio concreto, una música concreta? De música también hablaremos luego. ¿O eres de las que escribe en el tren, avión, cualquier cafetería? Cuéntanos un poquito. Bueno, muchas manías no tengo. Ya solamente con tener que conciliar, teniendo un hijo, y luego, no sé, yo soy como muy normal, muy tranquila. Escribo normalmente en mi despacho y no escribo nunca, jamás, en hoteles, viajes, etcétera. Puedo leer cosas para documentarme, o puedo escribir artículos, colaboro con Zenda, colaboro con El Faro de Vigo, pero no escribir la novela. ¿Por qué? Porque todas mis novelas tienen bastante peso científico, histórico, aunque luego veáis solamente una línea, una referencia, pero a lo mejor esa línea he tenido que comprar un libro entero para saber que lo estoy poniendo correctamente. Entonces sí que en los viajes puedo documentarme, subrayar, planificar, etcétera. Pero lo que es escribir para mí es algo tan serio, implica un respeto tan gigantesco hacia los lectores, que es que digo, no, tengo que estar aquí tranquila, con todo en plan laboratorio del doctor Bacterio, allí con mis esquemas y tal. Y lo que sí he hecho, hice un truco, aquí como quería el thriller de acción, dije, ¿y si me pongo música a toda caña a ver si me sale más rápida la escena? Y en efecto, me salió más rápida, pero fue un rollo después corregir, porque notaba que a lo mejor repetía 2 veces el mismo adjetivo en 3 líneas, o el tiempo verbal no era el correcto. Entonces tengo que corregir más, pero sí se nota que has, ¿sabes?, dado esa velocidad. Pero bueno, es un truquillo, pero no, al final hay que reposarlo todo, y que no solamente cuentes A, B, C, sino que lo hagas con cierta magia. Que eso vaya fluyendo y que después el lector, mucho más allá de averiguar quién lo hizo, que al final es secundario, esté disfrutando de la ambientación, de los diálogos, del ritmo, del porqué y el para qué de la historia, y que luego al final, al terminar, disfrutando, insisto, de esa musicalidad del texto, del léxico, etcétera, le dé pena terminar el libro. O al terminar, los buenos libros casi siempre al final te hace recordar el principio. Y entiendes, en los libros nunca hay nada de relleno, no hay personajes de relleno, ni escenas de relleno, por triviales que parezcan. Y entiendes por qué ese cuadro, esa composición completa que estás viendo, era como era, ¿no? Y tenía esos colores.
Y entonces yo creo que es un conjunto, ¿no? Que también me he enrollado otra vez. ¿Me habías preguntado otra cosa? No, que va, si estamos charlando tranquilamente, que es lo bonito. Has dicho un par de veces que eres una persona muy normal, pues con tu familia, tu día a día, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas de este romanticismo que rodea el mundo de la escritura y al escritor? El escritor como alma atormentada que necesita encerrarse para escribir y no va a Mercadona, ni tiene que poner lavadoras, ni no hace nada de eso. Bueno, es una visión bastante ingenua, porque incluso hasta el escritor que escriba pues lo más fantástico que te puedas imaginar, imagínate Tolkien cuando escribió El Señor de los Anillos, de forma previa se había hecho un viaje por todo Norte Europa y tal, esos paisajes, recreaciones de casas de hobbit y tal que pone no son por nada, o sea, estás viendo Noruega, estás viendo no sé qué, estás viendo todo. Estuvo en Gales mucho tiempo también. También, fíjate. A ver, yo realmente, como buena autónoma, tengo mucha burocracia que atender. Desde luego, no hay nada lujoso en mi vida, ni excéntrico, ni nada parecido, ni lo necesito. Pero creo que sí que es verdad que hay una imagen, insisto, ingenua y difusa de lo que es la vida de los escritores y sobre todo de lo que es el éxito. Me sorprende muchísimo cómo codician personas jóvenes lo de salir en la portada de no sé dónde o lo de salir, cada vez que sale un libro mío, pues sale en el telediario, todo esto. Y yo digo, creo que estáis confundidos, eso no es el éxito, eso es promoción. Eso es como si yo ahora vengo aquí y les digo, señores, compren mi botella de agua de esta marca que es muy buena. Y luego veremos, porque si el agua no es buena, no te la van a comprar, va a colar hoy, pero el resto de los días no va a colar. Entonces, el verdadero éxito del escritor es poder vivir de escribir. En España, solamente el 1% de los escritores puede vivir de escribir exclusivamente. Yo tengo la suerte de que estoy en ese 1%, no sé por cuánto tiempo, pero estoy ahí. Pero tenemos que pensar que es un negocio complicado, con muchísima competencia y en el que tienes que estar todo el tiempo al máximo nivel. Y desde luego, no se trata de sacar un libro, luego salir en algunas portadas y ponerte muy guapo, muy guapa y lucir palmito por ahí. Se trata de entregar una historia, ponerte a trabajar ya en la siguiente y luego no solamente hacer promoción por aquí. Yo antes te comentaba, estuve hace mes y medio, ya no me acuerdo cuándo, haciendo gira por Italia. Hace nada en México. Tienes que ir, empiezas de cero en muchas partes a la vez. Y cada público es diferente, lo que les interesa a los franceses es distinto a los portugueses. De eso quiero preguntarte también. No, continúa. Claro, entonces es un trabajo de fondo que requiere muchísimas horas, muchísima dedicación, sin olvidar que también tienes una familia que atender y que solamente la logística de los viajes, ahora pues mi hijo ya tiene 13 años, pero no te quiero contar todo el follón de forma previa, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué me gustaría? Me gustaría entregar el libro y no volver a hacer nada hasta que vuelva a entregar el siguiente. Pero también reconozco que es muy bonito el momento pues, como este, que estás con los lectores y te cuentan cosas. Oye, pues sabes que estaba leyendo tu libro y, jolín, pues estaba pasando un mal momento y me he reído y me he entretenido, me he sentido menos solo. Y digo, guau, pues yo con eso ya me vale la pena hacer 1000 kilómetros y venirme hasta aquí. Y eso es todo. Si es que al final, mira, yo antes era abogada, trabajaba para bancos, para grandes empresas, pero no sentía que yo estuviera haciendo nada que no fuera prescindible. Y ahora, a pesar de que mis libros no le cambien la vida a nadie, sí siento que es más bonito este trabajo porque así como para mí es una catarsis escribir y me manejo en otro mundo donde nada más importa mientras escribo, los lectores también se sienten más acompañados, ¿no? Y yo creo que eso es una pasada. Hombre, estás muy presente en la vida de mucha gente. No quizás tú como María Uruña, sino lo que hay de ti en tus personajes y en tus libros. Tus libros tienen miles de lectores, están en miles de casas y hay gente que invierte mucho tiempo en entrar en tus historias. Al final los acompañas.
Bueno, y ellos me acompañan a mí. De verdad que es increíble los mensajes que me mandan desde Canadá, no sé, desde sitios inimaginables, pero yo tengo de verdad, esto no es ni falsa modestia ni nada de esto, yo creo que el autor debe ser consciente de su insignificancia. Y creo que también su verdadero éxito es que sigan leyéndolo de forma atemporal, incluso cuando ya no esté aquí. Y para mí el verdadero éxito es que todos mis libros, aunque no vaya a salir en ninguna portada, se siguen reimprimiendo todos cada año. Y estamos hablando desde el año 2015 que salieron. Y eso para mí es el verdadero éxito. Y es el verdadero éxito, pues eso, encontrarme con personas que, pues a lo mejor, que han leído Un lugar a donde ir. Y recuerdo una vez que estaba en Albacete y vino una señora de 90 años y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pensaba que ya en mi vida ya había terminado con todo, pero ahora creo que sí, que tengo algún buen lugar todavía donde ir. Y digo, mire señora, yo ahora me voy a venir a Albacete todos los años si usted me lo pide. Yo de verdad no he dicho más veces en mi vida gracias desde que soy escritora. Qué bonito. ¿Me ha quedado? Sí. Vale. Se me ha ido lo que iba a preguntar. Madre mía. Bueno, antes ibas con los personajes, ahora ibas con otra cosa. No. Era al hilo de lo que estabas contando. Has hablado, pues eso, de... Mucha gente supongo que no se da cuenta de lo increíblemente exigente que es la maquinaria de promoción, porque al final tú lo has dicho, esto es un negocio, hay que seguir. O sea, entregas un libro, promocionas, pero es que tienes que entregar otro libro para el año siguiente o lo que tengas por contrato, etcétera, etcétera. Has hablado de tus giras por Italia, que estuviste en enero, febrero. Era antes, porque es que... Creo que fue febrero. Sí, tenemos que decir que realmente María iba a venir en febrero. Sí. O sea, de hecho, en el cuaderno que tienen ustedes, la fecha es febrero de 2024. Tuvimos que cambiarlo por exigencias del guión. Entonces, yo recuerdo que fue antes de que cuando tú venías, ya habías estado en Italia. ¿Qué hay de diferente entre el público en España, el público en Italia, el público en Latinoamérica? ¿Al final siempre te hacen las mismas preguntas o hay ciertas diferencias? Bueno, siempre hay diferencias de lo que les interesa más o menos. Para mi sorpresa, el público alemán, lo que me ha llegado hasta mí, por ejemplo, les interesan mucho los rollos familiares, el cotilleo, así. A los franceses les interesa muchísimo la historia, cualquier conflicto bélico y datos históricos. Yo creo que el segundo de la serie, que es el de los arqueólogos, yo creo que es mi libro más googleado con diferencia, porque todo lo que cuento es real y la gente no lo sabe. Dice, ¿existe la biblioteca metálica? ¿Existe el sótano de las golondrinas? Pues sí, existe. Por ejemplo, en Italia, sobre todo los periodistas, son muy técnicos y muy respetuosos. Yo recuerdo cuando hice un par de presentaciones en Francia y recuerdo que había llegado a una librería, a mí no me conocía nadie, solo tenía Puerto Escondido, Le Porte Secret. Y recuerdo que llegué a una librería y estaba toda la gente agolpada de cristal, un bullicio de gente, ¿no? Y yo me asomé y hice así y una amiga mía que hablaba francés, digo, pregúntales a quién están esperando. Dice, a una escritora española. Y digo, ¿y quién será? Y era yo. Digo, pero me están esperando a mí. Y compraban el libro en francés y en castellano para verificar la traducción, si había algún fallo, si estaba bien, porque querían saber realmente cómo yo lo había dicho de forma original. Y era yo hago eso también, pero... ¿Sí? Otra loca. Bueno, sí. Era curioso, pero sobre todo la reverencia con la que trataban a alguien que había escrito, cuando aquí, vamos, en España yo no he notado eso jamás. En Italia también. En Italia, ahora cuando estuve, en Italia empezaron publicando el cuarto de la serie, luego el primero y después el segundo. Valoran muchísimo los datos técnicos, valoran muchísimo que sea fidedigno todos los datos científicos y, claro, que mis libros no son científicos realmente ni nada, pero que las explicaciones a lo imposible que sean factibles les fascinaba, ¿no? Y una vez más, yo ya iba preparada iba con mi marido, digo, mira, nos vamos a tomar un chupito después porque esto va a ser lamentable, no va a venir nadie.
Y claro, ¿cuál es mi sorpresa? Después de estar en Milán y en el Festival de Súchara, que es cerca de Milán también, otro sitio, llegamos a Roma. Digo, bueno, esto va a ser triste, pero vamos a cenar pizza y no pasa nada. Y claro, llegamos y aquello era que estaba la cola por la calle, periodistas, de todo. Y digo, ¿pero esto qué es? Y es asombroso ese respeto hacia la cultura, que yo, insisto, no he detectado en España a nivel nacional de forma general, porque da la sensación de que todos los que estamos en el sector de la cultura somos hijos de un Dios menor. Y es muy preocupante, sobre todo porque ya se ha constatado, ¿no?, con la pandemia, que es un salvavidas, ¿no?, y que lo necesitamos en un momento sociocultural en el que la religión decae mucho, decaen los fieles, los creyentes, y hemos abandonado en este punto occidental, hemos abandonado la espiritualidad por completo y no nos dedicamos a ello como por ejemplo lo hacen en Oriente, y tampoco desarrollamos el pensamiento crítico. Directamente cogemos el móvil, le damos a un botón y ya tenemos una historia ahí, pero nuestra mente ya no construye nada. Y yo lo sé porque veo los chavales, insisto, tengo un hijo adolescente, veo cómo funcionan. Y es peligroso, en una época en que estamos cultivando tanto el culto al cuerpo y estar cachas y todo eso, como aquí estamos permitiendo que esto se adormezca. Y no solamente me refiero a leer, me refiero a ver arte, me refiero a escuchar ponencias, me refiero a escuchar muchas versiones de algo para desarrollar tu propio pensamiento crítico, etc. Uf. Me he venido arriba, perdón. Totalmente, no, Sí. Genial. Has comentado también un par de veces que eras abogada. Esto es algo que te quiero preguntar ya a título personal. Te he escuchado algunas veces, o sea, tú ejercías la abogacía, pero te he escuchado algunas veces decir, ya no soy abogada. Esto ya es a título totalmente personal. ¿Uno deja de ser abogado? O sea, porque yo tenía pensado que no, o sea, tú ¿eres historiador o eres abogado? O sea, No. ¿realmente dejas de ser abogada? Sí, porque ya no ejercí, porque me di de baja en el colegio y ya no me interesa más. También descubrí cómo funcionaba, lo ambiguo que puede ser, y bueno, me iba bien, ¿eh? O sea, no, pues, daba buenos resultados, no tenía problemas en ese sentido. Pero sí que, como comentaba antes, soy más feliz ahora. Y eso que al principio, a ver, yo compaginé los dos oficios porque yo tengo que pagar facturas como todo el mundo y tengo hipoteca como todo el mundo, etcétera. Y yo no podía decir, bueno, pues a ver, si esto me va fenomenal, ahora dejo lo otro. No, si esto paga facturas, se puede dejar lo otro, si no, no. Y funcionó. Si no llega a haber funcionado, pues seguiría escribiendo en plan amateur, lo que sea, pero sí que os animo a todos, si tenéis un sueño, si tenéis una ilusión, si tenéis una inquietud, que lo hagáis. ¿Vais a triunfar? Seguramente el 90% no. Me refiero a triunfar ese concepto de éxito de es que voy a salir en el prime time y me van a llevar al hormiguero y voy a hacer no sé qué. No. Pero hacedlo, porque solamente por el camino lo vais a pasar tan bien. Yo mañana puedo fracasar, es raro porque mis libros son muy buenos, pero puedo fracasar. Es imposible que todos mis libros siempre sean, ¿no? Bueno, ¿y si de pronto tengo que montar una frutería? Bueno, pues no pasa nada, pues la monto. Pero qué bien lo he pasado por el camino. Qué personas más increíbles he conocido. Autores que, bueno, imagínate, estar en San Jordi tomándome la Coca-Cola y unas aceitunas con Rosa Montero. Impensable. ¿No? Los amigos que he hecho, los lugares que he conocido. Eso ya te queda. Entonces, si tenéis, no importa, no hay excusas, de edad ni de tiempo. Yo escribí Puerto Escondido con mi bebé en el regazo. Así que no tenéis excusa. Pintura, idiomas, viajes, hacedlo. Vamos apuntando. Yo me lo apunto, ¿eh? Aunque después ya se me pasa. Después se te olvida, ¿no? Sí, pero me lo apunto. Eras abogada laboralista y vamos a hablar, esto entronca directamente con tu primera novela, que tu primera novela la escribiste, la autopublicaste, lo digo como algo, y de hecho creo entender que la regalabas. Sí. Cuéntanos un poco, se llama La mano del arquero, y cuéntanos un poco sobre esta novela. Bueno, es más bien como una especie de ensayo jurídico novelado, porque
volvemos a lo que hablaba antes, siempre nos quejamos. Es que no puedo ir a Japón porque no tengo dinero. No, a ver, si vendes esto y lo otro, tienes. No puedo hacer tal viaje porque no sé qué, o no puedo dedicarme a pintura porque no tengo tiempo. Es que. Entonces yo vi que todo el mundo se quejaba, estábamos en la época de crisis, había las empresas muchas conductas abusivas, y yo veía como muchos de los que venían al bufete, yo trabajaba en un bufete internacional, yo veía como muchos no solamente les iba mal en el trabajo con las conductas abusivas que tenían que soportar, sino que sus familias no los comprendían. Entonces decidí escribir La mano del arquero, que apenas son como 200 páginas, en el que también reflejé mi experiencia como madre, y decidí que lo regalaba. ¿Por qué? Porque si te quejas todo el rato y nunca haces nada por los demás, ¿no? Y así fue, y de hecho la Asociación Gallega de Acoso Laboral, con mi permiso, lo regala online, sin problema. Seguramente tengo que poner en mi web, no sé si está ya o no el link de descarga, pero bueno, ya debe de estar desactualizado porque era normativa jurídica de por entonces. Y fíjate, una cosa llevó a la otra, porque me quedaban, creo que eran 7 meses antes de empezar con mi despacho desde casa, porque cuando fui madre dejé el bufete, y en esos 7 meses dije, bueno, como esto me pareció asequible, bien, y si hago algo que me divierta, algo que realmente lo haga para mí. Y fue cuando escribí Puerto Escondido. ¿Y de ahí a la cima? Bueno, de ahí fue poco a poco. Lo que pasa es que yo estaba viviendo el sueño de muchos escritores sin ser consciente de ello. Porque claro, yo pensaba, fíjate qué pava, pensaba que entregaba el libro y que ya estaba, que ya me avisarían a ver qué tal al año siguiente, ¿no? Y claro, cuando me dicen, no, mira, que tienes que venir a Cantabria, que hay 12 periodistas de Madrid, de Barcelona, no sé qué. Y digo, ¿pero para qué? Y dice, pues para hablar contigo. Y yo, no, hablad vosotros con ellos. Que no, que quieren hablar contigo. Yo no lo entendía. Digo, vamos a ver, yo ya estoy, los libros son espejos. Y si el libro es bueno, el autor se ha desnudado y ya sabes que todos los que me hayan leído aquí tienen ventaja sobre mí, ya saben quién soy. Ya saben que me enternece, que me cabrea, que me preocupa. Y claro, yo no entendía, digo, yo no soy una persona con ningún trabajo o con unos conocimientos específicos de algo que tenga nada que contar. Y me costó y me molestaba un poco la idea de ir a hablar con los periodistas hasta que entendí un poco todo el business, todo cómo iba todo, y comprendí que hubieran matado muchísimos escritores por lo que a mí se me ofrecía, que luego lo hice, claro, pero me hacía muchísima gracia. Me decía, ¿no estás nerviosa? Y yo, hombre, no, yo nerviosa estoy ante un juez, ante 10 periodistas no. Y lo llevaba así como con mucha calma y tal, y luego pues poco a poco empecé a entender cómo era todo, ¿no? Todo el mundo editorial. Vamos a seguir hablando de tus libros. Vamos a hablar... El bosque. El bosque de los 4 vientos. Es, al margen de La mano del arquero, el único que no tiene nada que ver con Puerto Escondido. Es totalmente independiente, aunque ya hemos dicho que los de Puerto Escondido se pueden leer de manera independiente, pero sí que son los mismos personajes. El bosque de los 4 vientos no. Este es una novela histórica que, además, voy a hacer un pequeño spoiler que no es exactamente spoiler, pero a raíz de lo que María investigó para esta novela, se hizo el descubrimiento histórico sobre el tema de los anillos, que María nos va a hablar un poquito más. Cuéntanos. Bueno, esto es curioso porque, ya digo, yo cuando escribo las temáticas que escojo, de verdad, no tienen ningún fondo comercial. Recuerdo que con Puerto Escondido me entrevistaron en Bilbao, me dijeron, ¿tienes más historias? Y yo, sí, una va a ser de cuevas, otra de fantasmas y otra de Galicia. Yo ya sabía que iba a ser la leyenda de los 9 anillos, pero no la había investigado. Yo siempre tengo un tema del que sé que voy a escribir, pero no tengo ni la menor idea de qué voy a escribir hasta que me pongo a investigar. Es como si yo ahora digo, imaginaros que hubiese pasado algo curioso en este teatro o en San Roque, ¿no? Pues decido, tengo el pálpito de que aquí hay historia y me vengo. ¿Pero qué voy a escribir? Hasta que esté aquí viviendo una semana o 2, no lo voy a saber. ¿Qué sucedió? Que me puse a investigar cuando terminé Donde fuimos invencibles, el tercero de la serie, me fui a los bosques a investigar. Y claro, esto es como todo. Yo, por ejemplo, yo estoy aquí presentando Los Inocentes, imaginemos que fue
yo qué sé, lanzado hace una semana o dos, ¿no? Pero eso quiere decir que ya fue terminado de escribir hace por lo menos 5 o 6 meses, ha pasado una etapa de correcciones, de portada, de no sé qué. Yo soy escritora profesional ahora, entonces en 5 o 6 meses yo sigo trabajando, entonces sigo investigando, ¿no? Y eso es lo que yo estaba haciendo con El Bosque. Estaba promocionando la anterior y ya me sonaba chino porque yo estaba en mi cabeza en los bosques. Y había una cosa muy curiosa que era una leyenda con 9 anillos perdidos y que supuestamente eran mágicos en uno de los bosques más perdidos de Galicia, que por fortuna, al estar tan mal comunicada, pues se había conservado aquel misterio, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención que había escudos por todo el antiguo monasterio y por la iglesia con 9 mitras, que tardé tiempo en saber que eran 9 mitras porque eran como pentágonos. Y nadie preguntaba, o sea, vamos a ver, ¿cómo es posible que 9 obispos fuesen tan importantes como para que a partir del siglo XV, XVI, XVII y XVIII se reflejase su existencia en tantos lugares, en sillerías, en madera, en piedra, y que nadie pregunte por qué eran tan importantes? Ah, por los anillos. ¿Y dónde están? Ah, pues no sé. Digo, ¿cómo? ¿Y nadie? Y recuerdo que hice casi todo lo que hace el investigador de aquí, John Becker. La primera mitad del libro es casi todo lo que hice yo. Y recuerdo haberle dicho al archivero de la diócesis de Orense, digo, pero vamos a ver, ¿usted cree en Dios y no cree en esto? ¿Que hay un notario que firma que existían las reliquias aquí en el siglo XVII? Bueno, los notarios, y yo, no, los notarios son los notarios. Entonces me puse a investigar. Y bueno, después me imagino que ya es muy sabido, ¿no? Salimos hasta la televisión rusa, la americana, me vinieron a buscar la prensa a mi casa, que ni que fuera yo de Sálvame, o sea, una cosa rarísima. Aparecieron los anillos, 4 de los 9, en el primer lugar que yo dije que podrían estar, porque yo tenía muy claro que tenía que ser en algún sitio que no hubiera sido tocado todavía. Yo no sabía que estaban ahí, yo pensaba que podía haber alguna pista, algún pergamino, que eso también lo había. Y como curiosidad diré, esto he visto, creo que es la 8ª edición, a partir de la 7ª en Trades en grande con tapadura, al final hay un epílogo de febrero de 2021 donde se cuenta, por mi parte, qué pasó con la investigación de los anillos. Y en todos los libros en bolsillo, en todos sus formatos, porque hay no sé cuántos formatos, en todos los libros de bolsillo también está ese epílogo. O sea que, bueno, los que tengan curiosidad, no, por no alargarme, ¿no? Pero pueden ver ahí qué pasó con esa investigación. Vamos a seguir hablando de investigación, y es que en Los Inocentes y en los de Puerto Escondido, tú has hablado, utilizas mucho el tema científico y demás, son policías, etcétera, etcétera. Claro, tú eso lo tienes que investigar. ¿Cómo es? Ya sí, ya María Uruña tiene varios libros publicados y demás, pero la primera vez que tú quieres saber más sobre el tema de una autopsia o algo policial, ¿cómo le entras tú a un policía? Oye, mira, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Bueno, a ver, a mí lo que me gusta es ser muy seria trabajando. Yo soy muy seria en mi oficio, pero nada seria en todo lo demás. Entonces, lo que no me parecía respetuoso era ir en este caso, a la Guardia Civil, porque decidí que era la Guardia Civil única y exclusivamente por donde estaba el crimen, en los pueblos y en el mar, Guardia Civil, en ámbito urbano, la policía. Me estudié todo su protocolo de actuación. Bueno, yo creo que podía haber hecho hasta oposiciones al terminar. Con la forense lo mismo. Todo lo que yo quería hacer me lo había estudiado, tengo muchísimos libros de medicina en mi casa, etcétera. Me lo curré muchísimo para llegar allí y solamente chequear. Es decir, oye, voy a hacer esta barbaridad, que sé que no es lo habitual, será un caso entre 1000, pero podría suceder, sería así. Ah, pues sí, pues tal cual. Y como ya ven que, bueno, aparte a la forense sobre todo le tuve que llevar mi DNI, mi carnet colegial, mi no sé qué, porque claro, esto era una cosa más complicada, ¿no? Preguntar cosas de cuerpos, cadáveres y tal, ¿no? Y bueno, ahora ya somos amigos, nos whatsappeamos, nos tal y cual, pero sí que al principio fue un poco más complicado, pero se dieron cuenta de que yo iba en serio. Más a tiro hecho ya. Sí, pero también me decía Pilar Guillén, la forense de cabecera, me decía, jolín, es que luego me vino uno que quería que le hiciese yo una autopsia, que quería que tal, y yo, hombre, no, qué jeta, ¿no?
Pero también diré que, por ejemplo, para El Bosque, a pesar de que también era la Guardia Civil, porque también era el rural, contacté con la Guardia Civil local de allí porque sospechaba, y luego lo confirmé, que a pesar de que sus normas son las mismas, la casuística es tan diferente que funcionan distinto. Y fue increíble, porque todo lo que me habrían dicho en Santander era diferente a como me lo decían en un pueblecito de Orense. Y eran como más pachangueros, ¿no? En Orense era como, ¿cómo? ¿Que va a venir el juez? Ni de broma viene, ¿qué va? Es esta casa, tal. Ah. Se murió alguien, va, se caería del tractor, va, todo muy tranquilo, ¿no? Todo muy... Y entonces todo eso lo quise reflejar y es muy importante hacerlo, porque si lo haces todo por intuición, no te va a salir igual. Si quieres sacar un periodista, pues tendrás que currarte no solamente uno, sino 3 o 4, estar calladito en su oficina o en su trabajo durante 3 días, 4 o 5, ver su jerga, ver qué le preocupa, ver, ¿no? Y entonces es cuando puedes construir un único personaje después de haber observado varios. Muy bien. Estás aprobada. Bien. Vamos a ver. Se han vendido los derechos de Puerto Escondido. A nivel audiovisual, sí. Cuéntanos cómo... Bueno, a ver, esto yo lo digo con mucha prudencia porque son los derechos de opción. Factoría Eneo, para el que no lo sepa, porque yo no lo sabía, vamos, el derecho de opción viene a decir que una productora pequeña adquiere durante un año, año y medio, normalmente como mucho, la opción de hacer un dossier, preparar una serie o una película, el guión, de cómo hacerlo. Y entonces tiene que conseguir al gordo, es decir, a un Netflix, a un HBO, a un productor norteamericano, lo que sea. Y luego tienes que ver si lo consigue. Ahora Eneo está en ello, veremos si lo consigue o no, pero claro, todo depende de ese dossier que prepare, de si esa serie inspirada en el libro funciona o no, y si no, que esto sucede muchísimo, ese derecho de opción caduca y tú se lo vendes a otra productora que te genere más confianza en cuanto al producto que haría inspirado en tu libro. Y en el caso de los, por ejemplo, El Bosque sería claramente para mí una película, pero sin embargo los libros de la serie, yo creo que cada libro sería para 6 capítulos o así, porque de lo que es el metraje de una película solamente puedes rescatar mitad del libro o 3/4, porque no da, sería una película de 5 horas. Y en mis libros, que insisto, no tienen nada de relleno y son libros de misterio, puedes obtener un resultado extraño. Y voy a poner un ejemplo, que me perdone Tom Hanks, con El Código Da Vinci, que cuando lo lees, tú ves como el investigador, pues claro, llega aquí deduciendo esto, deduciendo lo otro y tal, pero no, en la peli Tom Hanks de pronto abre no sé qué, abre no sé cuánto, y dices, pero vamos a ver, ¿esto cómo se le ocurrió? Y no entiendes nada, ¿no? Y dices, a ver, esta peli no. Pues lo mismo. Entonces necesitas tiempo, necesitas un metraje determinado para que funcione. Yo lo veo más como la serie de Wallander. ¿La serie de qué? De Wallander. No sé quién es. La de... no recuerdo cómo es el autor, es el sueco este... Henning Mankell, gracias. Mankell. Eso me lo dijo un periodista. Me dice, ¿sabes que te pareces mucho a Mankell escribiendo? Y yo, pues no lo he leído en la vida. Me dice, sí, pero Mankell es frío y tú eres calor. Sí. Dije yo, bueno. Yo con Mankell no termino de conectar. Escribe muy bien, escribe maravillosamente bien. Yo no termino de conectar. Esto es que Mankell, me perdone donde esté, pero ya falleció hace unos años, pero no he terminado. Y además, en mi caso, esto ya es el cotilleo puro y duro, como el personaje, el actor de la serie es Kenneth Branagh, que es... ¿Tiene serie también? Sí, por eso me has recordado. No, yo a raíz del comentario me leí un libro de Mankell, el de Huesos, y bueno, dije yo, no sé en qué dicen que me parezco a este señor, pero bueno, no sabía que había serie. Sí, tiene serie de libros y tiene serie de Kurt Wallander, que es el investigador, y tiene otros que no tienen absolutamente nada que ver con... Y yo personalmente no termino de conectar con él y escribe maravillosamente bien. Yo en este caso contigo sí conecto más, la verdad. Bueno, ¿qué vas a decir? No porque estés aquí sentada, ni mucho menos. Ya.
Y ya me he ido yo hablando de Wallander, pero sí, me recuerda mucho a... creo que se podría hacer una serie. Yo también. La de, si hay algún productor en la sala, que se anime. que ponga dinero, que es lo importante. Has hablado antes de seguir los sueños y demás. Vamos a hablar específicamente, esta es una pregunta que le hago a todos los invitados, ya los que están aquí lo saben. Vamos a hablar específicamente del sueño de ser escritor. ¿Qué le aconsejas a alguien que quiera ser escritor? Bueno, lo típico que se suele decir, ¿no? Que lea mucho y que sea muy objetivo también consigo mismo. Es decir, yo insistí mucho con Puerto Escondido. No me conocía nadie, no tenía currículum, recibí negativas de las agencias, creo que de todas las agencias de España, sin leerme durante más de 6 meses. Y cuidado, 6 meses cada semana, recibiendo emails diciéndome, hija mía, ponte a calcetar y haz otra cosa. Y entonces, yo por ejemplo, pues a mí me encantaría tocar la guitarra y cantar bien, pero no canto bien. Entonces, también hay que ser objetivo con uno mismo y también saber qué es lo que quieres de verdad. Que no nos confundamos con ese cuento del éxito, de los fuegos artificiales y todo eso. Es un éxito increíble poder vivir de escribir y sobre todo que tus historias perduren, que sean atemporales, que transmitan algo. Eso es todo, no es más, ese es el oficio. Todo lo demás, puedes ser un influencer, un youtuber, lo que sea, sin ser escritor. Entonces, ¿quieres escribir? Pues trabájatelo mucho, lee mucho y sobre todo, concéntrate en tener una buena historia que contar. Leer mucho. ¿Qué lees tú normalmente? Aconséjanos algún libro que te haya gustado muchísimo, no tiene por qué ser novedad, sino simplemente... ¿O qué libro estás leyendo ahora? Cuéntanos un poquito de tu lectura. Pues mira, yo leo muchísimos ensayos. Normalmente no digo sobre qué estoy leyendo porque suele ser de lo que me estoy investigando. Pero mira, ahora mismo estaba leyendo en el avión, esto va a sonar un poco raro, pero Teatro Crítico Universal del padre Feijó, que es del siglo XVIII, y diréis, qué cosa más rara. No, pero me interesó porque el otro día estaba viendo una cosa de un alegato feminista que había hecho y yo, mira el tío este que era monje y se pone a hacer alegatos y tuve curiosidad. Y resulta que escribe de una manera muy fluida, me interesó, compré el libro en ebook y dije, voy a echar un vistazo a ver qué decía. Solo por ver. Y fíjate, mi lectura anterior había sido Joel Dicker, Un animal salvaje, que me gustó muchísimo. Porque sin perjuicio de que hay libros que te gusten más o menos de un autor, etcétera, sí creo que Dicker hace que los personajes tengan vida propia, los perfila muy, muy, muy bien. Luego el estilo narrativo es otra cosa, bueno, pero los personajes los hace increíbles. Yo es que leo muchísimos ensayos, sobre todo por los temas que yo abordo, pues si tengo que escribir sobre la vida de un arqueólogo, pues me voy a comprar no sé cuántos libros de arqueólogos que a lo mejor 5 no me valen para nada, pero siempre hay algo que aprendes. Y recomendaría a todo el mundo leerse Sapiens de Yuval Noah Harari, que es ya un ensayo que tiene tiempo, pero creo que es increíble. Eso ya solo como ejemplo. Y luego lo de recomendar libros es muy complicado porque te dicen, a ver, recomiéndame un libro muy bueno. Digo, ya, pero es que yo desconozco tu personalidad, tu momento vital, todo es diferente. Mi hijo con 11 años se estaba leyendo la Ilíada porque le hizo gracia y a la vez se estaba leyendo Capitán Cazorcillo. Entonces, ¿qué le recomiendas a un chalado así? Pues no tengo ni idea. Cada uno tiene que buscar su camino. Yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que vaya a una librería y es que para mí leer comienza cuando empiezas a buscar. Yo siempre leo la sinopsis, rebusco y después hago el truco de leer la primera página para ver si la forma de escribir me gusta. Y luego hay algo que es muy divertido, que es volver loco al librero. Y cuando ya digo, es que no encuentro nada que me guste y tal. Y esto a veces lo he hecho y he descubierto cosas geniales. Le digo al librero que me recomiende un único libro de su librería, que se lo voy a comprar. Y lo he hecho varias veces. Y siempre me dicen, ¿de qué género? ¿De qué género? Se ponen nerviosos. Y el que sea, me da igual que sea historia, que sea ensayo, que sea novela de ficción, que sea lo que sea. Y siempre he encontrado cosas interesantes.
Suite francesa, por ejemplo, El hombre que susurraba, ay, ¿cómo era? El de Padura. Bueno, muchos. Y luego, después, cuando vuelves a esa librería, el librero está esperando. ¿Qué? Te dicen, ¿qué? Ah, pues esto, pues lo otro. Y ahí comienza, eso es la cultura. Compartir, opinar, debatir, estar en desacuerdo. Ah, bueno, pues ahora ya verás, ahora te voy a recomendar este, pues ahora tal, cual. Y eso es lo bonito. Eso es lo que yo recomendaría, que empecéis a leer desde que llegáis a la librería. Lo mejor es tener un librero de confianza. Aquí tenemos... ¿La conocí antes? Yo fui librera en su momento y era... ¿Sí? Sí. Y era maravilloso. En mi caso, ya tenía gente que venía, claro, son clientes ya de mucho tiempo y tal, se llevaba lo que le diera. O sea, literalmente, ellos venían, ¿qué ha llegado nuevo? Esto. Toma, llévate. Algunas veces acertábamos, otras veces, pues mira, pues este sí me ha gustado, este ha sido horrible. Es verdad, a mí tampoco. Y yo os digo que tengáis a alguien de confianza que conozca vuestros gustos, pero también que os dejéis sorprender, improvisar. Claro, pero es que no es la palabra. Es difícil. Yo, por ejemplo, a mi padre le puedo decir, a mí Del color de la leche, de Nell Leeson, me parece una joya. Y a lo mejor te lo puedo recomendar a ti, pero a mi padre lo que le va a ir más es la saga de Millennium, porque lo tengo claro, el hombre que no amaba a las mujeres, que haya acción, que tal, que no sé qué, y le recomiendo ese y me lo tira a la cabeza. Pero tienes que conocer un poco, ¿no? Yo una vez recomendé, esto ya aquí la confesión, recomendé a Saki, que es uno de mis autores favoritos, y vino un señor al que se lo había vendido, vino básicamente a decirme que lo había tirado a la basura. Ay, por Dios. ¿Ves? Ya está, no, yo respeto, ya está, pero sí, y además, o sea, no vino a restregármelo, no, sino simplemente me dijo, no, ha sido una experiencia horrible. Yo, bueno, pues para la siguiente intentaremos mejorar. Yo también recomiendo los clubs de lectura porque yo participo en uno, ahora lo tenemos un poco dormido por nuestros viajes y tal, que hacemos una videollamada una vez al mes y somos escritores, muy conocidos además, no os voy a decir quiénes, y hacemos la videollamada y la única norma es cada mes escoge uno el libro y tienes que decir que sí, que lo lees, salvo que alguien lo haya leído. Y hemos leído desde western a cosas experimentales, a libros de relatos, que yo nunca compro libros de relatos, y es increíble cómo aprendo mucho, porque la visión que yo tengo de un libro, tengo unas sensaciones, y cómo siempre hay alguien en el club de lectura que dice, ah, pero ¿os habéis fijado en esto? Ah, pues no me había fijado. Y es bonito. Bueno, los sitios donde veo que funcionan mejor los clubs de lectura es donde los ayuntamientos les ponen en la reunión mensual una empanada y una tortilla. Eso no falla nunca. Ahí van todos. Eso funciona muy bien. Pero no, yo lo hago con videollamada y ya está. La tortilla se la pone cada uno en casa. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando, para que vamos a dar un paso también a las preguntas del público, pero la última pregunta siempre es, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? No voy a hacer spoiler de ningún tipo. Aquí llegamos a... es el 6º libro. No quiero preguntar directamente si va a haber un 7º o no. ¿En qué estás trabajando? Yo lo dejo ahí. Pues mira, yo ya he dicho en prensa que con el 6º libro cierro un ciclo de la serie, porque no creo que la serie deba de ser eterna, y más sobre todo con el hándicap de que mis personajes investigadores, que sí que son los que se repiten, no son planos, es decir, que tienen vida personal. ¿Quiere esto decir que no habrá más libros de la serie? No, quiere decir que de momento no va a haber. Ya veré, pero en principio si se cerrase así, creo que sería un final muy chulo, muy digno y que habría tocado distintos palos de géneros detectivescos. En efecto, tenemos esta novela histórica, tenemos que en marzo publiqué El tren fantasma, que es un cuento infantil que creé más como madre que como escritora, porque es de todos los cuentos que yo inventaba por las noches para mi hijo, pues escribí con el que más se había reído y bueno, pues acabó en Anaya y les encantó y lo publicaron. Y bueno, pues fenomenal. De hecho, aún estoy con las entrevistas del tren fantasma. ¿Y qué estoy haciendo ahora, además del tren fantasma? Estoy escribiendo, no voy a decir sobre qué,
pero me está llevando trabajito fino y muy, muy bueno, pero creo que va a ser un bombazo y creo que va a gustar mucho, ojalá. Seguro que sí, segurísimo. Por mi parte, yo podría seguir preguntándote y hablando y charlando tranquilamente, pero vamos a abrir el turno de preguntas para que el público... Vale, ya. Hola. Por fin os veo. Uy, que Hola. se la ve Toledo. Pues aquí... Has comentado que todos tus libros tienen trabajo de investigación. ¿Hay alguno que te haya dado un dolor de cabeza que tú digas? Me ha costado muchísimo informarme para sacar la historia tan original, sin que... Es que no sé explicarlo. No, te he entendido, tranquilo. Que te haya dado un dolor de cabeza que tú digas, me ha costado informarme para ello. Pues mira, curiosamente no. Quizás El bosque, que se supone que es el que más trabajo me tenía que haber dado al ser una novela histórica, no, porque cada libro, como trata una temática tan diferente, en los que yo evidentemente no soy experta de todos, no soy experta del mundo del tenis, no soy experta del mundo de los fantasmas, no soy experta en arqueología, he tenido que conocer arqueólogos, investigadores paranormales, de todo. Todos me han llevado mucho trabajo. Sin embargo, la investigación que ha resultado más emocionante, sin duda, ha sido la del bosque, porque claro, una leyenda de 1000 años de antigüedad que está dormida, en la que nadie cree, ni siquiera la Iglesia, y que yo pues veo en unos papeles que encuentro que hay unos túneles en el bosque, ir al bosque y encontrarlos. Bueno, luego ya lo que pasó con los anillos, ahí sí que fue un revuelo tremendo, que si cuarto milenio, que si no sé qué. Pero lo que es dolor de cabeza o de que me suponga un problema, no. De hecho, la fase en la que estoy buscando la historia es la más divertida. Después llega lo más difícil para mí, que es la escaleta en todos los libros, que es, yo tengo unos folios que es como el doble de un tamaño normal, y ahí tengo que hacer una escaleta sencilla, sería inicio, nudo, desenlace. Bueno, pues eso hay que imaginarlo magnificado, inicio 4 bloques o 5 o 6, nudo, desenlace, ¿no? Y eso, crear el universo de la nada y hacer un dossier de todos los personajes sí que me lleva tiempo. Y luego, pues nada, lo que es crear, una vez que te pones ya en el ordenador, ese es otro tipo de magia, otro tipo de proceso, pero no, nunca he tenido ningún problema en ese sentido. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Buenas noches. Hola. Gracias por la presentación. Yo solo he leído un libro suyo o tuyo, Camino del Fuego, y me ha sorprendido mucho en la presentación que solo un 1% de los escritores podéis vivir de lo que escribís. Estoy absolutamente seguro de que el 99% que no tiene éxito y no es conocido, hay extraordinarios escritores, seguro. Alguien no quiere que hable. ¿A qué se debe? ¿Es un golpe de suerte? ¿Es padrinaje? ¿A qué se debe? Porque estoy seguro que en ese 99 hay excelentísimos escritores. Gracias. Hola, pues claro, hay que ver lo que yo he dicho. Yo he dicho el 1% solo, incluso es menos del 1%, certificado por todo el Consejo de Libreros, el año pasado salió en prensa incluso. Pueden vivir de escribir. Eso no quiere decir que los otros escritores que no pueden vivir solo de escribir sean malos escritores. Quiere decir que a lo mejor escriben y a la vez son funcionarios por las mañanas, o a la vez tienen que hacer bolos aquí y allá, colaboraciones aquí y allá, colaborar con la universidad, etcétera, 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 para poder limitar su actividad al mundo cultural o literario. ¿Por qué unos tienen más éxito, entre comillas, llamémosle éxito, a poder vivir de escribir, y otros no? Si lo supiera, estaría haciendo libros como churros, o estaría vendiendo la fórmula, vamos, y patentándola.
No lo sé. Hay quien dice, no, es que la editorial lo construye. Claro que las editoriales saben a quién quieren destacar y a quién no. Pero yo sí sé que en mi caso soy hija del boca a oreja. Ahora la gente dirá, ah, no, pero es que te han hecho un book trailer muy chulo y ha salido aquí y allá. O lo que hago, que siempre me disfrazo de uno de mis personajes antes de que salga la novela y me hago una foto que se hace viral disfrazada de uno de los personajes de la temática de esa novela. Eso es cosa mía. Nunca fue cosa de la editorial. Esas fotos nunca las paga la editorial, son cosa mía. Soy yo. Cuando salió Puerto Escondido, lo único que había a nivel promoción era un book trailer de 60 segundos y no había nada más. Había un cartel de este tamaño repartido en unas 20 librerías de España, que es este cartelito que encuentras encima de los libros. Puerto Escondido. No había nada más. No tenía ni cajón, ni tenía puesto destacado, no tenía nada. ¿Cómo lo conseguí? Pues la magia de los lectores, la recomendación y el boca a oreja. ¿Por qué perdura? Pues porque ha gustado. Yo ahora mismo puedo ser súper famosa, estar casada con un torero o ser lo que sea, que si mis libros no son buenos, claro, voy a cubrir el adelanto, a lo mejor porque la gente va a los eventos porque eres famoso, sales en la tele y tal, pero el año siguiente se acabó, eso se acabó. Una curiosidad, cuando hice mi primera promoción en Italia, que es diferente aquí, porque allí no hay tanto librero pequeño, casi todos los libreros tienen, pues uno tiene 10 librerías, otro tiene 100, otro tiene 200. Entonces el autor escogido español lo llevan allí y es como una boda. Tienes que reunirte con ellos y decirles por qué vale la pena tu libro y según les convenzas o no, que yo hasta hice un discurso en italiano, que válgame Dios, va a ser después la tirada de la editorial. Bueno, a lo que iba. En el dossier de esa cena, que era una cena, ya digo, como una boda, en ese dossier ponía María Oruña. Atención, todo esto en italiano, no es famosa, no sale en la tele. ¿Por qué? Porque eso les interesaba. Si yo fuera aquí la mujer de Paquirri, bueno, me estoy inventando una barbaridad, o algo así, o presentase el telediario Prime Time, dirían, ah, no, es que esta vende por no sé qué, o porque en el Cuore no sé cuántos. Pero decían, no, esta vende porque escribe bien. Esa era la argucia de ellos. Y así es como te compraban los libreros, porque entonces entendían que en Italia o en Grecia o en Australia esa historia valía la pena ser leída y traducida, que cuesta mucho traducir. Por eso a veces los libros de 500 páginas cuestan mucho más que sean traducidos. Y funciona así, y trabajando muchísimo. Yo he hecho muchísimas plazas, pero muchísimas, pueblos perdidos, cobrando 0 euros y yendo a todos los sitios donde yo podía contar que tenía un libro que contaba una buena historia. Y yo siempre le digo a los compañeros que yo soy como una vendepócimas, estos que iban antes por los pueblos, ¿no? Compre mi producto, tal. Bueno, si el producto es bueno, la siguiente vez que pases por el pueblo te comprarán más. Pero si no, dirán, no, mire, esto no hacía crecer la barba, esto es una tontería, ¿no? Pues es así, y al final es un trabajo de fondo. Una última pregunta. Una pregunta, ¿no? El libro que ha dicho algo de sobre la leche blanco. Del color de la leche, es que me gustaría apuntarlo, por eso. No hay pérdida, ¿eh? Del color de la leche, el coro de canto. No, lo de la leche. Sí, Nell Leeson es una autora inglesa que es fantástica y creo que ese trabajo es una joyita literaria, es breve, pero nada, con que lo ponga en Google ya lo encuentra. Pero claro, es un trabajo que es muy diferente, no tiene nada que ver con un Joel Dicker o con una María Oruña o con un Aramburu. O sea, cada uno tenemos nuestro estilo, nada que ver. Pero a mí, cuando lo estaba leyendo, dije, ¿esta quién es? Me sorprendió. Ahora, tengo que decir que yo antes leía los libros y me importaba 3 pepinos quién los escribía. Ahora no, ahora yo soy más respetuosa, miro quién es el autor y tal. Pero solo me molestaban ver quién era el autor si la historia me había gustado. Y reconozco que Nell Leeson me llamó mucho la atención. Nada más, lo hemos hecho súper bien y no tenéis más dudas.
Pues muchísimas gracias a todos por venir esta tarde aquí con nosotros. Muchísimas gracias, María. Ha sido fantástico hablar contigo de tantísimos temas. Ahora María va a firmar arriba, donde se suele poner la mesa normalmente, y decirles que ya estamos trabajando en los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Todavía no podemos desvelar mucho, es decir, nada, pero dentro de muy poco tendremos muy buenas noticias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.